otra mejilla es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Es muy importante que reconozcamos también cuál es el propósito del espiritismo con la humanidad. Veremos claramente que el libro de Génesis espiritual, escrito y codificado por Allan Kardec, establece que se alcanzará a la humanidad sin ninguna etiqueta, sin ningún apellido, sin ninguna demarcación ni imposición alguna. El espiritismo que con el recurso de educación logrará adelantar o alcanzar al progreso espiritual de la humanidad, y será la palanca que Dios se sirve para lograr el progreso de la humanidad, teniendo muy en claro que el espiritismo no es una religión que establece pautas a los seres humanos, que impone demarcaciones como condición para ser espiritista. El mensaje espiritista nos muestra
con su dulce mensaje que no se necesita ser religioso para lograr la moralización y por consiguiente predicar un mensaje de bien común al mundo. El espiritismo es un recurso contundente para que las almas encarnadas y desencarnadas encuentren el camino hacia su adelantamiento espiritual, protegiendo siempre el libre albedrío o el libre pensar, de lo cual todos tienen derecho y para lo cual hemos venido a esta encarnación. Los libros codificados, que para los espiritistas constituyen la palabra de Dios, muestran un mensaje de Dios para la humanidad justo, coherente, esperanzador, consolador, desprovisto de todo acto de violencia. Entonces, haciendo claramente la historia que hemos tenido en el espiritismo, es menester decir que esta es la mejor manera, por lo menos la única manera que podemos ver donde el espiritismo puede continuar con su progreso y su adelanto espiritual, y para su adelantamiento, el adelantamiento espiritual de la humanidad. Fueron muchos los cambios específicos que cada cual hizo a su manera en organizaciones no avaladas por los espíritus, con opiniones personales no avaladas por los espíritus, que sin ningún aval o permiso de los espíritus que dictaron a Allan Kardec el contenido divino de los libros codificados, que cambiaron por completo el concepto del espiritismo. Es por eso que venimos con esta iniciativa de presentar el espiritismo moralizador y consolador al mundo. Este mensaje que estoy grabando en este momento, lo estoy haciendo con todo propósito de ponerlo en el artículo de referencia, con el propósito de que se entienda de qué es la razón de la existencia del espiritismo moralizador y consolador. Ahora, este mensaje yo se lo voy a enviar a muchos presidentes, directores de casas espíritas que no están afiliados a nadie, a invitarlos a que consideren esta idea, este concepto en el espiritismo de un modo de unificar a todos, donde no se necesita que nadie tenga un compromiso ni un pacto con nadie, sino que sea simplemente el deseo de que unamos esfuerzos para llevar a una humanidad que necesita el adelantamiento espiritual a través del conocimiento del espiritismo. Si usted es espiritista y dice llamarse espiritista cardesiano, o espiritista laico, o de Joaquín Trincado, y usted es un dirigente de su grupo, y tiene una preocupación de que el grupo que usted pertenece, al que usted dirige, no está bien definido en sus propósitos, yo le invito a que consideren el espiritismo moralizador y consolador. Usted no tiene que hacerse miembro de este grupo. Usted no tiene que contribuir en nada con este grupo. Usted simplemente utiliza los recursos de los libros codificados gratuitos en el original francés y en las copias en español, traducciones que se han hecho, que son confiables, a que la dirección que usted lleva en su casa espírita sea conforme a lo que el espiritismo como tal, que es lo que usted busca y usted ama y usted ha defendido, que le quite los apellidos de kardecistas, de laicos, de cristianos, y que se disponga a hacer lo que dijeron los espíritus de los libros codificados. Aquí no pasamos lista. Usted quiere utilizar esto, lo puede utilizar. Nunca me enteraré si usted lo utiliza o no, pero está disponible. Entonces lo pongo a la disposición junto a mis videos y mis artículos, con el propósito de que usted se eduque y ayude a su membresía a que continúen o activen su adelantamiento espiritual. Nuestro interés es el espiritismo, que no es de nadie, pero que es de la humanidad, patrimonio de la humanidad. Protegemos y seguiremos protegiendo como compromiso el contenido doctrinario original francés asentado en la Biblioteca Nacional de Francia. Eso no se puede cambiar. El espiritismo ya ha sido dado y se ha constituido como un patrimonio de la humanidad. Ya no hay derecho de autor. Ya nadie puede decirse yo soy dueño del espiritismo. Y yo pido y le deseo que usted todo lo que haga, lo haga conforme a lo que dicen los libros codificados. ¿Usted quiere escribir un libro? Puede escribirlo. Siempre y cuando cite y diga que es espiritismo, cite los contenidos de los libros codificados. ¿Usted quiere tener una organización que alguien los ayude y que no los deje solo en el camino? Ya debe ponerse los pantalones o las faldas y decir que tenemos que caminar
solos, solamente con el apoyo de los estatutos que están incluidos en los libros codificados, que no se necesita nada más nuevo. Quítese de la mente de que usted tiene que buscar la manera de que se actualice eso para que se acomode con la ciencia. Falso. La ciencia se tiene que acomodar al espiritismo, dijo Kardec, que el espiritismo se ajustaba a la ciencia en los nuevos conocimientos cada vez que estos surgieran, pero era en el término de que era la ciencia que tenía que llegar a la verdad eterna que ya el espiritismo tiene. Por lo tanto, el espiritismo siempre se va a ajustar a la ciencia. O sea, no tenemos que cambiar nada de los contenidos originales de los libros codificados en la parte espiritual, nada específico, porque simplemente la ciencia está adelantando. Ese concepto erróneo de pensar de que el espiritismo está anticuado por ese propósito es el que no entiende que esto es palabra de Dios, de que esto es una inspiración divina, de que esto es una eterna verdad que no se puede cambiar y que es absoluta, propensa a que nadie la puede cambiar. Y si usted quiere perder el tiempo, como hace la CEPA, la Confederación Espírita Panamericana, en tratar de convencer a las personas y a los grupos que ellos le predican de que se necesita una nueva actualización, se va a encontrar con que no va a poderlo hacer, le va a mentir y va a perder el tiempo precioso para ayudar a las personas en su moralización, en su adelanto espiritual. Que usted no cree en la parte moral del espiritismo, pues usted no es espiritista. Que usted no cree en las oraciones del espiritismo, que hace el espiritismo, los fluidos cósmicos universales, pues usted no es parte de lo que el espiritismo enseña. Pues no se oponga ni se ponga en el medio para entorpecer esta obra que queremos hacer, porque esto no lo detiene nadie, ya esto está en las manos de los espíritus. ¿Usted tiene algún problema con eso? No discuta conmigo, discuta con los espíritus. Le recomiendo que hable con el espíritu de verdad, que es el que nos dirige a nosotros, porque nosotros nos hemos mantenido en lo que dejaron ellos por escrito. Hemos respetado eso y queremos que se nos respete por lo que pensamos. Que usted puede decir, no, porque Fran Montañez es muy dogmático. Aquí no hay dogmas. Kardec dijo en una contestación que hizo en el periódico El Porvenir en abril de 1859 que el espiritismo no tiene dogmas, no es dogmático, porque se sostiene en verdades eternas, se sostiene en información claramente verificable del mundo espiritual. Entonces, dejémonos ya de estar como el gato y el ratón y tratar de que el espiritismo sea cambiado a la manera de pensar de algunas personas. No, eso no lo vamos. Sea humilde, acepte esta invitación, que no los compromete en nada, sino que simplemente sea un espiritista verdadero que adelanta sus espíritus y desea eso para los demás. Mi nombre es Fran Montañez. Se puede comunicar conmigo mientras yo viva, en todo momento, por las redes sociales. Pero no tiene que comunicarse conmigo para usted pertenecer a esta organización. Este logo que yo tengo aquí, usted lo puede asumir. No me lo cambie, por favor. Ahí lo tiene. Le puede añadir el nombre abajo si quiere, que lo estamos haciendo. Pero usted, cuando le hablen de espiritismo, como están hablando ahora en muchos lugares, queremos el espiritismo moralizador y consolador. Como adjetivo, moralizador y consolador, no como apellidos. No somos espiritistas cristianos, no somos cardesianos, ni laicos, ni racionalistas. Somos espiritistas, que tiene la capacidad de ser moralizador y consolador al mundo. Eso está en los libros codificados. No me lo he inventado yo. Así que gracias por la oportunidad que he tenido de que usted escuche este video completo y que usted lo ponga en práctica en sus objetivos en el futuro de su organización. Lo invito a pertenecer a este grupo que queremos preservar los libros codificados y predicar lo que Dios quiere a través de su palabra dada en los libros codificados. Gracias. Hola amigos, este es Fran Montañez. En este momento estoy preparando este video que va a ser parte de lo que es el espiritismo moralizador y consolador al mundo en mi artículo, para invitar a todos aquellos que quieran pertenecer a esta organización virtual, explicarles de dónde surge y cuál ha sido los propósitos de que estemos en las redes sociales. Voy a explicar con detalle de dónde surgió, cuándo surgió y por qué surgió el espiritismo moralizador y consolador. No es el espiritismo moralizador y consolador una invención de Fran Montañez. Es de la intención de muchos amigos que junto a mí queremos predicar y propagar el espiritismo al mundo entero utilizando los libros codificados, utilizando las enseñanzas del espiritismo. Voy a estar leyendo
los textos que tengo en el artículo publicado el 16 de marzo del 2017, cuando por primera vez dimos a luz o pusimos en la disposición lo que es el espiritismo moralizador y consolador, el verdadero espiritismo, que es basado en las enseñanzas y creencias de los libros codificados. Y en ese momento que hicimos esta presentación, era el viernes 10 de marzo del año del 2017, y que surge este movimiento mundial a través de las redes sociales. Voy a explicarlo de qué se trata para que usted tenga una idea cuando ven los logos y ven la información de qué se trata el espiritismo moralizador y consolador. Yo soy espiritista verdadero, porque yo practico las enseñanzas del espiritismo según nos indica el libro de obras póstumas de Allan Kardec. Por lo tanto, me circunscribo a toda la información que está contenida en los libros codificados, entendiendo que la base fundamental doctrinaria del espiritismo lo es la tercera revelación espírita, con el contenido de los libros codificados y publicados por Allan Kardec a partir de la publicación del libro de los espíritus, un libro codificado, y esto ocurrió en el mes de abril, 18 de abril de 1857, con la publicación del libro de los espíritus. El espiritismo moralizador y consolador, desde la muerte física de Allan Kardec, tal vez desde su fundación, fue visto como que había sido sistematizado por Allan Kardec. Eso es un gran error, porque Kardec no era el sistematizador, era el codificador, asumiéndose así que el espiritismo moralizador y consolador, que es lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, artículo 42, de que el espiritismo es moralizador y consolador, a pesar de haber surgido como una tercera revelación, no se les reconoció que fuera de orden divino. Nadie hablaba de que el espiritismo era una palabra de Dios, como la palanca de que Dios se sirve para hacer avanzar a la humanidad. Y eso lo dice el libro de El Evangelio sobre el Espiritismo, capítulo 1, artículo 9, donde habla de que el espiritismo es palanca de Dios, de que Dios se sirve para hacer avanzar a la humanidad. El hecho de que nunca se reconociera el espiritismo de orden divino, que se constituye en palabra de Dios, porque los espíritus puros son los únicos. Los espíritus puros tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. Libro de Génesis, capítulo 1, el ítem número 10. Quiere decir que el contenido de los libros codificados de estos libros que están aquí, perdonen, este contenido viene consecuencia de espíritus puros, que son los únicos que pueden transmitir la palabra de Dios y que fueron encomendados por Dios para que fueran puestos por escrito y dados en revelación a Allan Kardec. Entonces, nosotros queremos establecer que esta organización, que se llama Espiritismo Moralizador y Consolador del Mundo, esta organización se basa en los contenidos de los libros codificados. No nos salimos de eso. No tenemos nuevas revelaciones, no aspiramos a tener ningún libro que sea ningún libro adicional que haya venido y había sido escrito por personas que no citan los libros codificados ni han creído que el espiritismo es lo que contiene los libros codificados. Simplemente nosotros nos mantenemos en que la base fundamental del espiritismo se basa en los 5 libros. Entonces, el espiritismo moralizador y consolador, desde la muerte física de Allan Kardec, tal vez desde su fundación, fue visto como que había sido sistematizado por Allan Kardec. Eso es lo que había dicho anteriormente. Pero que no es así, es de orden divino. Al ser de orden divino, o sea, no se le reconoció que era de orden divino, por lo tanto no se reconoció que eso era de parte de Dios, sino que venía de parte de la mente de Kardec. Ni tampoco se reconoció como que era la palanca que Dios se sirve para hacer avanzar la humanidad, sino que se pensó que esos fueron unos escritos dados por los espíritus a Allan Kardec.
y que los espíritus no eran lo suficientemente de nivel espiritual a tal punto de que pudiéramos no tener duda de ellos. Entendiéndose que la base fundamental doctrinaria del espiritismo lo es la tercera revelación espírita, con el contenido de los libros codificados y publicados por Allan Kardec, esta filosofía o corriente de pensamiento humano que pretendía ya hacerse llamar la verdad absoluta, o sea, toda filosofía o corriente de pensamiento humano que pretenda llamarse la verdad absoluta o el derecho a decir que su línea de pensamiento es la única correcta, adolece de tener aval espiritual. Ni tampoco ser considerada como una inspiración divina, como lo ha sido la tercera revelación espírita, que es una inspiración divina, que es de orden divino. Los espiritistas verdaderos nos circunscribimos a lo que dijeron los espíritus a pregunta de Allan Kardec. El espiritismo moralizador y consolador, que el libro de Génesis está definido en el libro de Génesis, capítulo 1, artículo 42. Establece que el espiritismo es moralizador y es consolador. Vamos a ver. Se llama la parte caracteres de la revelación espírita. Y lo voy a poner en la pantalla para que ustedes lo vean, el texto del artículo número 42, para que ustedes se den cuenta de que el espiritismo moralizador y consolador es como consecuencia de lo que dijeron los espíritus en el libro de Génesis. Y dice, si por otra parte se considera el poder moralizador del espiritismo por el objeto que asigna a todas las acciones de la vida, por las consecuencias de bien y de mal, que hace palpables, por la fuerza moral, el valor y los consuelos que proporciona en las aflicciones, por una inalterable confianza en el porvenir, por el pensamiento de tener a su lado las personas amadas, por la seguridad de volverlas a ver, por la posibilidad de conversar con ellas, en fin, por la incertidumbre de que todo lo que se hace, todo lo que se adquiere en inteligencia, en saber, en moralidad, hasta la última hora de la vida, queda adquirido y aprovecha al adelantamiento. Se reconoce que el espiritismo realiza todas las promesas de Cristo relativas al Consolador anunciado. Pero como es el Espíritu de verdad que preside al gran movimiento de la regeneración de promesa de su advenimiento, se encuentra a sí mismo realizada, porque de hecho él, o sea, el espiritismo, es el verdadero consolador. O sea, que el espiritismo es moralizador y consolador. ¿Y dónde lo dice? En el libro de Génesis, en la parte de caracteres de la revelación espírita, capítulo 1, artículo 42. Y tiene una nota también, le añadieron los espíritus y Kardec la siguiente nota, que dice lo siguiente. Muchos padres de la familia deploran la muerte prematura de hijos, por cuya educación han hecho grandes sacrificios, y se dicen que todo ha sido en pura pérdida. Con el espiritismo no tienen que sentir estos sacrificios, y se sentirían dispuestos a hacerlos aún con la certidumbre de ver morir a sus hijos, porque saben que si no aprovechan esta educación por el momento, les ha de servir, sin embargo, primero para su adelantamiento como espíritu, porque otro tanto llevaría para su nuevo estado, y segundo, porque tendrá una provisión intelectual que los hará más aptos para adquirir nuevos conocimientos. Tales son esos niños que traen ideas innatas, que saben, por decirlo así, y aprenden sin necesidad casi de lo que se les enseña. Si como padres no tienen la satisfacción inmediata de ver a sus hijos aprovecharse de la educación que les han procurado, saben sin embargo que les ha de servir muchísimo, ya como espíritus, ya también como hombres. Quizás sean de nuevo padres de esos hijos, mismos niños, de quienes se dice felizmente que están dotados por la naturaleza y que en sus aptitudes y felices disposiciones a una educación precedente. Y del mismo modo, si los jóvenes
se pervierten o malogran por negligencia de los padres, estos tal vez tendrán que sufrir después los disgustos y pesares que les suscitan en otras existencias. Eso aparece como explicación en el libro de Génesis, el Evangelio según el Espiritismo, en el versículo número 21. Capítulo 5, versículo 21. Porque estas explicaciones están en la codificación, en los libros codificados. Entonces, tomando en cuenta en el libro de Génesis espiritual de Allan Kardec, aquí tenemos una muestra en español, una copia fiel al original francés, publicada el 6 de enero de 1868, y que al compararla, la edición de Génesis espiritual, con una quinta edición, segunda revisión de 1872, se nota que fue falsificada por Pierre Gaitán Leymari, que no es lo mismo, ni es lo que se acepta, no es lo mismo aceptar una quinta edición falsificada como parte de la enseñanza del espiritismo. Esta información que estoy dando es como una introducción para que ustedes entiendan por qué ha habido la necesidad de someter a la consideración de todos lo que se llama el espiritismo moralizador y consolador al mundo. ¿Por qué es que surge esto? Precisamente ese es el primer motor que tenemos, que es al tener en la consideración una quinta edición, segunda revisión de 1872, falsificada por completo de lo que es el libro de Génesis, nos tuvimos a dar la tarea, bueno, esto tenemos que resolverlo de alguna manera, porque esta gente está cambiando las cosas y cambiando toda la educación y todas las enseñanzas del espiritismo a manera de mutilar esta bella filosofía. Esto que hemos logrado con el espiritismo moralizador y consolador, el verdadero espiritismo, sin líderes mundiales, sin organizaciones que establezcan dogmas religiosos, ni que tenga que ver con el espiritualismo, que había sido desechado por los espíritus y Allan Kardec en la introducción del libro de los espíritus, publicado en el año 1857 por Allan Kardec. Quiere decir que nosotros hemos establecido que lo que es el espiritismo es basado en los libros codificados, a través de Allan Kardec, que los codificó y los presentó al público, y se publicaron desde el año 1857 hasta el 1868, el 6 de enero, que se publicó el libro de Génesis, y ese libro de Génesis fue mutilado después de la muerte de Kardec 3 años después. Nos mantendremos enfocados en la enseñanza del espiritismo, lo que queremos seguir en esta organización virtual, en sus estatutos contenidos en los libros codificados por Allan Kardec. Esta manera que los mismos espíritus han delineado para la propagación del espiritismo no dará lugar a que oportunistas religiosos o racionalistas laicos se aprovechen de la importancia de la ignorancia espiritual de los nuevos adeptos. Esto hará que el espiritismo siga siendo un patrimonio para la humanidad, y nadie podrá establecer con opiniones personales nuevos alineamientos en el espiritismo mientras existan espiritistas verdaderos como tú y como yo, que leemos los libros codificados, que tenemos convicción de que el espiritismo es basado en los libros codificados, cuidando de que los libros codificados no sean mutilados o falsificados. El espiritismo continuará su camino ascendente hacia la moralización de la humanidad. Nadie podrá indicar nada que nos aleje de las creencias del espiritismo que no esté incluido en los escritos originales en el idioma francés. Se ha llamado espiritismo moralizador y consolador, porque esos han sido los propósitos desde sus inicios en el año 1857, con la publicación del libro de los espíritus, de lo que Dios, con su inspiración divina, quiso que fueran los verdaderos propósitos para la humanidad, para lograr activar su adelantamiento espiritual. Entonces, el espiritismo es moralizador porque en realidad los propósitos del espiritismo desde sus inicios, según el libro de los medios, el ítem 303, su objetivo es el mejoramiento moral de la humanidad. Eso lo dice el libro de los medios, en el artículo 303, que el objetivo del espiritismo es el mejoramiento moral de la humanidad. ¿Y por qué el espiritismo es consolador?
porque así lo anunció Jesús el Nazareno cuando dijo que vendría un consolador, que nos mostraría la verdad de todas las cosas, y el espiritismo es el consolador prometido, así lo indicó el Espíritu de verdad. Luego de que Allan Kardec desencarnara el 31 de marzo de 1869, nadie le preocupó la razón de ser del espiritismo y su poder moralizador y consolador que en sí contenía. Casi todos se dedicaron a demarcar al espiritismo en sus propias ideas y establecieron un momentito. Demarcaciones y separaciones, y fueron precisamente Pierre Gaëtan Leymarie el continuador en la dirección de lo que es el espiritismo, y León Denis, ambos masones, cuyas prácticas y creencias eran en contra de las enseñanzas del espiritismo. O sea, que el espiritismo Kardec lo entregó inmaculado y le cayó en las manos a estos bambalanes. A estos que en la palabra bambalán, para los que vean esto en el futuro, quiere decir, es una forma de decir que son personas que tienen un pensamiento de niños. O sea, son personas que en realidad no han madurado, y como no tienen la educación, le llamamos esa palabra que surge en nuestro vocablo, de donde yo procedo, y le llamamos bambalán no de un modo insultante, sino de un modo de decir, son personas que no tienen la experiencia, y lo que dicen y lo que apoyan y lo que ellos defienden son cosas como si fuera de niños. Eso es lo que yo quiero decir con la palabra bambalán, para que no haya confusión en esto y ni se sienta nadie mal. Las palabras embusteros, mentirosos, mistificadores e hipócritas y charlatanes son palabras que utilizó el mismo espíritu de verdad cuando se refería a espíritus inferiores, hablando a Allan Kardec. Todo aquel que es mentiroso, todo aquel que es mistificador, es un embustero ante los ojos de los espíritus. Entonces, por eso esas palabras van a verlas mucho en mis expresiones, pero no es porque yo lo haga de manera insultante, sino que son las descripciones apropiadas que nos da el espíritu de verdad cuando se dirigía a Allan Kardec. Entonces, estos señores, Pierre Gaëtan Leymarie y León Denis, se encargaron de coger en las manos la dirección del espiritismo e inmediatamente la convirtieron en una religión. El espiritismo moralizador y consolador, el verdadero espiritismo, es una filosofía de bien común. Cumple con el criterio de hacer hombres y mujeres de bien y nunca promueve la hipocresía ni la demarcación, la separación, que convertiría el espiritismo moralizador y consolador en una filosofía perniciosa y falsa. Por eso, la mistificación no es aceptada de ningún lado, de ningún modo, y tenemos el derecho de descubrir a los mistificadores en el espiritismo, como resulta ser el concepto nuestro hogar, que eso no es espiritismo, de Manuel y de Chico Xavier, que además de eso no es parte del espiritismo y se constituye en un plagio de un contenido de alguien que había preparado esa información muchos años antes. Es una mistificación flagrante, de la cual nosotros estamos tratando de defender esta filosofía. Mi nombre es Fran Montañez, y muchos de mis amigos, en común acuerdo en el mundo y en las redes sociales, nos dimos a la tarea de establecer y crear esta organización virtual del espiritismo moralizador y consolador, con ayuda y guía de los espíritus. Ellos nos ayudaron, ellos nos dijeron, mira, no se necesitan organizaciones, paredes, no se necesita ningún tipo de junta directiva. Es que las personas en su adelantamiento tienen lo suficiente para conducir su adelantamiento, activar su adelantamiento espiritual mediante lo que es la lectura de los libros codificados. Esas son las reglas de juego. Entonces, en base a eso es que nos hemos dirigido a promover esta nueva visión de ver el espiritismo como moralizador y consolador. Es algo nuevo.
es algo, yo diría, novedoso, porque todo el mundo piensa que tiene que haber una organización detrás, pero siempre las organizaciones lo que hacen es que traen el concepto y la opinión de aquellos que piensan de una manera y no quieren modificarse y no han querido entender cuáles son los propósitos del espiritismo. Entonces le dejamos eso a que cada uno que llega nuevo al espiritismo, el nuevo adepto, lea lo que dicen los libros codificados y en base a eso ellos activen su adelantamiento espiritual. Y dicen los espíritus, dicen, en esta introducción que estamos haciendo, no es y nunca fue el espiritismo con el propósito de establecer protagonismo. No necesitamos en este momento decir, mira, yo quiero que reconozcan que yo hice las gestiones para que el espiritismo fuera de esta manera. Nos circunscribimos y yo me circunscribo específicamente a las palabras de Allan Kardec presentadas en el libro de Génesis, capítulo primero, en el artículo 45, donde Kardec se encontró con la misma disyuntiva. Estaba presentando una nueva filosofía y se tenía que encontrar con la situación que la gente dijera, no, esto es de Kardec, no, esto no es de Kardec, ni es legado de Kardec, ni se necesitan continuadores de la revelación que se le dio a Kardec, porque la revelación fue dada en los 5 libros y ya. Si hubiese habido reveladores adicionales, una nueva espiritualidad, hubiese habido la intención de los espíritus de que alguien continuara la obra de Allan Kardec, significaría que esa otra persona que iba a seguir con la dirección del espiritismo iba a seguir teniendo nuevas revelaciones, cuando eso no era necesario porque ya los 5 libros habían sido publicados. Me circunscribo a lo que dijo Kardec en el libro de Génesis, capítulo 1, artículo 45, donde él presenta esa posición, su posición con relación al espiritismo. Y dice el número 45, la primera revelación estuvo personificada en Moisés, la segunda en Cristo. Entonces la tercera no lo está en individuo alguno. Las dos primeras son individuales. La tercera es colectiva, lo que le da un carácter distintivo de suma importancia. Es colectiva porque no se ha confiado por privilegio a nadie. Y nadie, por consecuencia, puede decirse el profeta de ella. Ha sido hecha simultáneamente en toda la tierra, a millares de personas, de toda edad, de toda condición, estado y sexo, desde los más humildes hasta los más elevados de la escala social, con arreglo a la profecía del Miqueas, citada por el autor de los Actos de los Apóstoles en la Biblia, que decía, en aquellos días, dice el Señor, esparciré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Además, no ha salido de ningún culto especial. Todos, por el contrario, la rechazan. Y así debía ser, para que pueda servir a todos de campo de conciliación. Entonces, se establece claramente en el artículo 45 del capítulo 1 de Génesis que esto ha sido difundido simultáneamente en toda la tierra, a millares de personas, de toda edad, de toda condición, estado y sexo, desde los más humildes hasta los más elevados de la escala social, con arreglo a la profecía de Miqueas, donde se decía que en aquellos días, dice el Señor, esparciré mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir que no ha sido un privilegio del espiritismo solamente tener la verdad eterna, lo que es la inspiración divina, como se aparece en la codificación, en la tercera revelación, y en la explicación que damos, que sea exclusivo del espiritismo, sino que todos han tenido la oportunidad de esa información, pero nadie la puso en práctica, nadie la respetó, y todos los que se establecieron como religiones se olvidaron del libre albedrío de los hombres, se olvidaron de que ya Dios había dicho su palabra como quería que fuera, pero nadie se recordó de eso, hasta que el espiritismo, con estos libros codificados, establece claramente cuál ha sido la inspiración, que ha sido inspiración de Dios, capítulo 1, artículo 10 del libro de Génesis, que nos habla que esa inspiración de Dios, que está contenida en esa revelación divina, se constituye en una eterna verdad. Y una eterna verdad se considera como algo que no puede cambiarse. Y que eso es consecuencia de que los espíritus transmitieron y pusieron por escrito esa eterna verdad, que es el espiritismo.
Entonces Kardec, a ese ítem número 45, artículo número 45, hace la siguiente anotación, para dejar claro de que no era una filosofía de Kardec creada por él, que no era con el propósito de ostentar y decir yo creé el espiritismo, de que nadie dijera que fuera de Kardec, sino que era de los espíritus. Y dice lo siguiente: nuestro papel personal, dice Kardec, en el gran movimiento que se prepara por el espiritismo y que principia ya a verificarse, es el de un observador atento que estudia los hechos para investigar la causa, deducir las consecuencias, y que hemos confrontado y comprobado todos los que hemos podido recoger, hemos parado y comentado las instrucciones dadas por los espíritus en todos los puntos del globo, y luego los hemos coordinado metódicamente. Es, en una palabra, hemos estudiado y dado al público el fruto de nuestras investigaciones sin atribuir a nuestros trabajos otro valor que el de una obra filosófica deducida de la observación y de la experiencia, sin pretensión alguna, ni aspiración a pasar por jefe de la escuela, ni a imponer a nadie nuestras ideas. Al publicarlas, hemos usado de un derecho común a todos, y los que las han aceptado, o sea, un derecho común, tú puedes publicar lo que tú quieras, pero los que la han aceptado lo han hecho libremente. Si estas ideas han encontrado muchas simpatías, es porque han tenido la ventaja de responder a las aspiraciones de muchos, de lo cual haríamos muy mal en envanecernos, porque en su origen no nos pertenecen. Ahí Kardec establece: mira, esto no es nuestro, esto no es mío. Desde su origen eso le pertenece a los espíritus. Entonces, tú decir que el espiritismo es sistematizado por Allan Kardec no corresponde a lo que el mismo Kardec dijo. Nuestro único mérito, dice Kardec, si puede serlo, es el de la perseverancia y la adhesión a la causa que hemos abrazado. Hemos hecho lo que otros muchos hubieran podido hacer del mismo modo, y por tanto jamás ha pasado por nuestra mente la idea de ser tenidos por profetas o mesías, y muchísimo menos la de atribuirnos ese carácter. Entonces, termino la nota de Kardec. Esta intervención que nosotros estamos teniendo en la historia del espiritismo, porque esperamos que esto prevalezca por siempre, no es otra cosa que el mismo pensamiento de Kardec actualizado a la fecha de hoy, donde nosotros solamente estamos exponiendo el espiritismo como es, sin tener que atribuirnos derechos de ser profetas o de ser dueños de una verdad diferente que le llamamos ahora espiritismo moralizador y consolador. Eso no es correcto, porque el espiritismo moralizador y consolador es como consecuencia de lo que es en realidad el espiritismo, de acuerdo a lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, artículo 42. O sea, que el espiritismo es moralizador y consolador. Entonces, teniendo eso en claro, establecemos que sin ninguna junta directiva, solo la guía de las enseñanzas de los libros codificados, como bylaws o estatutos, sin el aval de ningún consorcio, ninguna federación o confederación espiritualista de estos tiempos, los que decidimos por las enseñanzas contenidas en los libros codificados por Allan Kardec, creemos que el espiritismo moralizador y consolador, el verdadero espiritismo, representa en realidad las enseñanzas de los espíritus que nos dejaron por escrito en los libros codificados por Allan Kardec. O sea, no debe haber duda de que los propósitos de esta organización, que es virtual, que no tiene paredes, que no está circunscrita a ninguna organización, debe caminar sola, con los estatutos de los espíritus. Así lo dijeron los espíritus para que nosotros pudiéramos establecer esto. Es algo novedoso, es algo que nadie lo había imaginado, pero el tiempo nos dirá que tenemos razón. Porque todo aquel que lea los libros codificados inmediatamente se constituye en un adepto del espiritismo y en un espiritista verdadero. La motivación de desarrollar el espiritismo moralizador y consolador fue que al descubrir que libros originales escritos en el idioma francés habían sido alterados, modificados,
aumentados y disminuidos sus contenidos originales. Era necesario decidir en rescatar el espiritismo, del espiritualismo que se adueñó del espiritismo y lo mantuvo cautivo por aproximadamente 145 años. Allan Kardec, en la introducción del libro de los espíritus, indicó que los nuevos adeptos del espiritismo se llamarían los nuevos adeptos del espiritismo, se llamarían espíritas. Y si se desea, se puede llamar espiritistas. Esto luego de dejar en claro que el espiritismo no era espiritualismo. Pero tenemos en el camino a un León Denis, un espiritualista y un masón de la masonería, convirtieron el espiritismo que se fue predicado por más de 145 años en el llamado espiritualismo moderno, e hizo que se le llamara el padre del espiritualismo moderno. Ese no era el rumbo que trazaron los espíritus, ni Allan Kardec, ni el mismo Dios que inspiró la tercera revelación espírita. Me voy por el lado de que León Denis es conocido el día de hoy como el padre del espiritualismo, pero eso no eran los propósitos que tenía el espiritismo de convertir al espiritismo luego de la muerte de Allan Kardec. Y fueron facciones religiosas que sin ningún permiso alteraron los contenidos originales de los libros codificados originales. Todos estos acontecimientos motivados por espiritualistas que nunca valoraron las enseñanzas del espiritismo contenidas en los libros codificados originales podrían considerarse un verdadero milagro que aún hoy tengamos los libros originales en francés y que además están depositados en la Biblioteca Nacional de Francia como un patrimonio de la humanidad. O sea, que a pesar de todas estas cosas que han ocurrido, de que han querido los espiritualistas establecerse como dueños del espiritismo, cambiar las reglas, cambiar la enseñanza, mutilar los libros, todavía tenemos los originales y que están asentados en la Biblioteca Nacional de Francia y que tenemos copias de esos libros originales disponibles para que todo el mundo las pueda leer y puedan disfrutar de esta bellísima obra. Y es decir, hoy deseamos dirigir nuestros esfuerzos de divulgación espírita hacia el espiritismo moralizador y consolador anunciado en los libros codificados. La autenticidad de los libros codificados por Allan Kardec se evidencia con el método Kardec, que certificó en su momento la autenticidad de los libros codificados. O sea, tenemos evidencia de que toda esa información que estaba dada allí en los libros había sido validada por el famoso método Kardec de los 4 pasos. Ningún otro libro que haya creado el hombre en todas sus existencias ha sido validado como han sido los libros codificados en el llamado método Kardec. Esto incluye la Biblia, el Corán, la Cábala, el Torá, el libro de Apocalipsis de la Biblia y todos los libros que se hayan escrito de cualquier doctrina o filosofía presentada por el hombre a la humanidad. Ninguno de esos escritos que hoy se consideran sagrados fueron y pasaron por el proceso de ser considerados validados como el método Kardec, que era un método hago un paréntesis aquí para buscar el método Kardec. Ok, el método Kardec pasó a ser el de la doctrina espírita de derecho propio, y en su propia sencillez lleva implícita la garantía de su eficiencia. Podemos compendiarlo de la siguiente manera. Número 1, tiene 4 pasos. Este es el proceso en que se utilizó para validar espiritualmente el contenido de lo que es la tercera revelación. Número 1, elección de colaboradores mediúnicos insospechables, tanto en su aspecto moral cuanto en lo que se refiere a la pureza de sus facultades y de la asistencia espiritual que recibían. Se estableció y se eligieron cuáles eran esos colaboradores mediúnicos que surgieron
allí con ese propósito, en buscándole la parte moral y a la pureza de sus facultades. Entonces, después de haber hecho eso, el paso número 2 sería el análisis riguroso de las comunicaciones desde el punto de vista lógico, así como su cotejo con las verdades científicas demostradas, descartándose todo material que no pudiera ser justificado lógicamente. O sea que esto establece claramente, vamos a ver lo que ellos nos dicen en base a la información, y la información tiene que pasar por el análisis riguroso de las comunicaciones desde el punto de vista lógico, así como su cotejo con las verdades científicas se verifiquen con las partes científicas demostradas, descartándose todo material que no pudiera ser justificado lógicamente. O sea que aquí no se venía a evaluar especulaciones, ideas personales. Por ejemplo, número 3, contralor de las entidades espirituales y comunicantes por medio de la coherencia de sus comunicaciones y el tenor de su lenguaje. Se evaluaban cómo era el mensaje, cómo se estaba dando, cuál era el tono que se daba y la coherencia de las ideas. Entonces, finalmente, número 4, consenso universal, vale decir concordancia de varias comunicaciones obtenidas por medios diferentes en forma simultánea y en lugares diversos acerca de un mismo tema. Entonces quiere decir que esta cuarta, después de haber compilado esa información, se verificaba que se diera la misma información en diferentes centros, en diferentes lugares, simultáneamente. Ay, papá, quiere decir que en ese momento pues no podía haber duda de que si los espíritus que estaban validando esta información daban la misma información, coherente, correcta, inspiración divina, tenía que ser la misma que se daba tanto aquí como se daba en otro lado, a la misma vez, en el mismo tiempo. O sea, no hubiese lugar de que nadie llamara por teléfono, no existía el teléfono, ni el internet, ni el email, para verificar de lo que se estaba diciendo, para lograr tener consenso. No, eso no es. Esto es de la manera en que se hizo. ¿Qué podemos decir de esto adicional? Muy importante. Que lo que tiene que ver con los espíritus, los libros codificados, lo que tiene que ver con esta inspiración divina, en esta tercera revelación, el método para validar eso, se utilizó el método Kardec. Pero cuando tú vienes y analizas el Corán, todos los demás escritos que existen, por ejemplo, podemos mencionar de los libros que conocemos, la Biblia, el Corán, la Cábala, el Torá, el libro de Apocalipsis de la Biblia, y todos los libros que se han escrito en cualquier doctrina o filosofía presentada por el hombre a la humanidad, ningún espiritualista en la historia del espiritismo ha utilizado jamás el método Kardec para validar ninguna de sus opiniones personales, que han querido modificar el contenido de los libros codificados. Entonces ellos han querido modificar el contenido, los espiritualistas, de los libros codificados, a pesar de que el espiritismo había pasado por el sedazo que se llamaba el método Kardec. Pero si tú lo comparas con cualquier libro creado por la humanidad, supuestamente sagrado, ninguno ha pasado por un escrutinio como fue el método Kardec, y lo hizo para el espiritismo. Hoy, la mayoría de los espiritualistas modernos aún piensan que las enseñanzas del espiritismo deberían ser actualizadas, como lo son las organizaciones llamadas en este tiempo la Federación Espírita de Brasil, la FEB, que falsificó las traducciones y sigue falsificando el libro de Génesis espiritual, y dicen descaradamente que continuarán haciendo traducciones utilizando la de el doctor Guillón Ribeiro del 1911, que fue una copia fiel de la quinta edición, segunda revisión de Pierre Gaëtan Lemery, falsificada en 1872. Y dicen descaradamente que continuarán haciendo traducciones utilizando la del doctor Guillón Ribeiro. Por el otro lado, tenemos otra facción del espiritismo, la Confederación Espírita Panamericana de Brasil, la CEPA, que durante muchos años vienen tratando de lograr una actualización del espiritismo. ¿Por qué tanto afán? Pregunto yo.
de cambiar algo que ha sido una inspiración divina y es en realidad un patrimonio de la humanidad. ¿Cómo no lo podían lograr ellos solos? Porque a pesar de eso, pues están la facción religiosa que era la mayoría. Entonces, publicaron cartas de posicionamientos que invalidaban las enseñanzas contenidas en los libros codificados. Y quieren seguirse llamando espiritistas. Y no son espiritistas. Ni tan siquiera son espiritualistas, pero lo único que le cabe es ser espiritualista. Entonces, estas dos facciones, la religiosa y la racional laica, han querido sustituir el contenido de esos libros codificados por sus propias opiniones personales y su propia forma de ver el espiritismo. Hasta incluso se valieron de la falsificación para cambiar lo que los espíritus nos habían dicho. Entonces, estos comportamientos de las grandes federaciones y confederaciones del espiritismo moderno, en contra de la integridad doctrinaria y nuestros deseos de preservar las enseñanzas del espiritismo, nos da lugar a otro modo de enfrentar este problema en el espiritismo verdadero. De ese modo, una organización virtual diseminada en las redes sociales en todos los países del mundo defenderá el espiritismo de los espiritualistas. Hemos probado que los nuevos adeptos del espiritismo están leyendo los libros codificados originales con nuestra ayuda y ellos mismos deciden caminar por el camino de su propio adelantamiento espiritual. Una vez más, los espíritus han tomado las riendas del espiritismo y este método de poder llevar el espiritismo sin ninguna ostentación, como decía Kardec, podrá lograr de que nadie pueda evitar de que el espiritismo pueda seguir diseminándose en el mundo. No va a haber forma de que ninguna organización se interponga y que puedan ir en contra de las enseñanzas idóneas que tienen la lectura de los libros codificados. El sentido común indudablemente te presenta una filosofía de bien común. Por lo tanto, el espiritismo moralizador y consolador es auténtico y conforme a los propósitos de Dios para la humanidad, indicado en el contenido de los libros codificados. Es menester establecer que en estos libros está contenida la palabra de Dios, ya que solo los espíritus puros y perfectos tienen la misión de transmitirla. Lo dice el libro de Génesis, capítulo 1, artículo 10. Solo los espíritus puros tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. Entonces, en este artículo, que es lo que usted está leyendo en este momento, se define también qué es una simple opinión en el espiritismo moralizador y consolador. ¿Qué es eso? Fue definido en el libro de Génesis, en su introducción, lo que era una opinión personal, que no podía irse por encima de nada específico ya publicado. Esto evitará que se modifique la codificación espírita de cómo fue entregada por los espíritus, por meras opiniones personales aisladas, de la cual el espiritismo no puede responsabilizarse. Esta información de lo que es una simple opinión nos da claramente las bases fundamentales para detener cualquier embestida de aquellos que quieren cambiar los conceptos originales específicos del espiritismo. Cualquier sueño de cualquier persona que tuvo un sueño o visión de cualquier persona, o de mentores o experiencias personales de expositores del espiritismo, se deberán considerar como simples opiniones a la hora de evaluar lo dicho y comparado con lo ya publicado en los libros codificados. Han aparecido a través de la historia, después de Allan Kardec, innumerables personas con nuevas ideas, nuevos sueños, tuvieron una experiencia personal y quieren cambiar los conceptos del espiritismo, como fue Pietro Ubaldi en los años 60, donde quiso cambiar en un libro llamado La Gran Síntesis, todos los conceptos del espiritismo, porque él tuvo un sueño. Y eso se evita cuando un espiritista verdadero lo confronta con lo que es el método Kardec primero, y después lo confronta con el contenido de los libros codificados. Y lo puede establecer claramente que si es una sola persona, una sola fuente, pues eso no puede ir por encima de lo que ya está establecido. Porque si fuera de Dios, primero tendría que ir por encima de lo que es la revelación divina, y sería mentira lo que ya Dios dio.
Y segundo, ningún espíritu va a avalar a nadie que venga con un sueño personal a cambiar lo que ya está establecido en lo que es la integridad del espiritismo. Tenemos la gran noticia de que hoy día no pudieron ellos evitar que el espiritismo prevaleciera. Quisieron derrumbarlo, pero hemos aparecido y no, papá, no puedes cambiar eso. Eso es intocable, como decía Amalia Domingo Soles en el año 1900. El espiritismo es un... Entonces, es muy importante que reconozcamos también cuál es el propósito del espiritismo con la humanidad. Nos hagamos esa pregunta. Veremos claramente que el libro de Génesis espiritual, escrito y codificado por Allan Kardec, establece que se alcanzará la humanidad sin ninguna etiqueta, sin ninguna demarcación, ni imposición alguna. Capítulo 17, artículo 40. Soy espírita y al fin yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Del libro de Génesis. El espiritismo, con el recurso de la educación, logrará adelantar o alcanzar el progreso espiritual de la humanidad y será la palanca que Dios se sirve para lograr el progreso de la humanidad. Libro del Evangelio según el Espiritismo, la citamos, capítulo 1, el Evangelio según el Espiritismo, artículo 9. Teniendo muy en claro que el espiritismo no es una religión que establece pautas a los seres humanos y que impone demarcaciones como condiciones de querer ser espiritista. O sea, al no ser una religión, el espiritismo no establece entre los seres humanos, no impone demarcaciones, ni quiere establecer separación entre los hombres como una condición de ser espiritista. El mensaje espírita nos muestra con su dulce mensaje que no se necesita un ser religioso para lograr la moralización y por consiguiente predicar un mensaje de bien común al mundo. En ningún lugar se dice en los libros codificados que el espiritismo tiene el propósito de cristianizar a la humanidad. Eso es un error que ha venido permeando en los últimos 145 años, cuando en realidad el espiritismo dice claramente el artículo 303 del libro de Génesis y el artículo número 40 del capítulo 17 de Génesis. El capítulo 303 del artículo, el artículo 303 del libro de los Mediums y el artículo 40 del capítulo 17 de Génesis nos establece que el espiritismo, su razón de ser es la moralización, no la cristianización. El espiritismo es un recurso contundente para que las almas encarnadas y desencarnadas encuentren el camino hacia su adelantamiento espiritual, protegiendo siempre el libre albedrío o libre pensar, a lo cual todos tienen derecho y para lo cual hemos venido en esta encarnación.
Los libros codificados, que para los espiritistas constituyen la palabra de Dios, muestran un mensaje de Dios para la humanidad justo, coherente, esperanzador, consolador, desprovisto de todo acto violento y ruin. El espiritismo nunca será el asidero a los hombres violentos que utilizan textos bíblicos o el Corán o libros religiosos para justificar la naturaleza violenta de sus actos. El mensaje del espiritismo es claro, es de carácter serio en cuanto son los deseos de Dios para la humanidad. No se basa en actos violentos, perversos, vengativos, de amenazas a los que no piensan igual, sino plagado de un amor inefable que nos inducen a ser mejores seres humanos en nuestros comportamientos. Los hombres cuya naturaleza es violencia, inducidos por espíritus imperfectos, malos e impuros, nunca podrán utilizar ningún texto de los libros codificados como asideros a justificar su maldad contra los seres humanos, que ellos violan, matan y tratan de controlar para manipulación a que haya que creer como ellos creen. Nunca jamás los libros codificados serán la justificación a ninguna amenaza ni a ninguna atrocidad contra los seres humanos. Me refiero a esto porque claramente tenemos religiones que hoy día utilizan la Biblia, sus libros sagrados, para matar a otros como justificación. Es el espiritismo que nos conduce al deseo supremo de superación espiritual mediante un comportamiento conforme al mensaje de Jesús y los espíritus que comunicaron los deseos de Dios para toda la humanidad. El espiritismo nos consuela, pero nos muestra cómo adelantar nuestros espíritus para progreso espiritual. Los violentos siempre justificarán sus actos por libros escritos por hombres, pero nunca jamás por lo que el espiritismo expone a través de los libros codificados. El espiritismo logrará alcanzar a la humanidad sin ningún modelo religioso, sino con su mensaje moralizador basado en las enseñanzas de Jesús el Nazareno. El espiritismo no tiene el propósito de cristianizar, que es una demarcación y violación al libre albedrío, ni de espiritizar como algunos mentores o como la mentora Joanna Angelis tratan de imponer para los nuevos adeptos, sino claramente establece que es para moralizar a la humanidad, para alcanzar un reino de bien y de justicia para todos. El espiritismo, a través de los libros codificados por Allan Kardec, prueban ser la palabra de Dios por la esencia misma de todo su mensaje, que tan siquiera se ha equivocado una vez desde que fue anunciado el libro de los espíritus, hace 162 años. Por lo tanto, esa es la mejor prueba y de que es la esencia misma de que esto es palabra de Dios, que no se equivoca. Los adjetivos de moralizador y consolador son parte intrínseca dentro de la publicación del libro de los espíritus por Allan Kardec en 1857. El tú decir que el espiritismo es moralizador y consolador, según el libro de Génesis, capítulo 1, artículo 42, el decir que el espiritismo es moralizador y consolador, esos son los propósitos del espiritismo. Son adjetivos positivos que se pueden añadir al nombre del espiritismo. No tiene que ver nada con apellidos que se han incluido en los últimos tiempos. La definición de adjetivo del latín adjectivus, que quiere decir que se agrega, es una parte de la oración o parte de la palabra que complementa un sustantivo para calificarlo. Expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas, perceptibles por los sentidos, como en el libro grande o el libro grande o cosas abstractas. Cuando definimos lo que es un adjetivo, en cuanto se requiere una opinión, pues tú puedes decir un adjetivo de una opinión seria es sorprendente, muy útil, es quieta. Cuando hablas de un tamaño de algo, dices, es grande o pequeño, es corto,
o alto. Cuando se habla de una forma es redonda, cuadrada, hexagonal. Cuando se habla un adjetivo de la edad, es viejo, es nuevo, es moderno, es antiguo. O cuando hablamos de un color específico, o decimos es gris, o es amarillo, es azul, etc. O cuando hablamos de la nacionalidad, podemos hablar de que es griego, es turco, es chino, es puertorriqueño, es anglosajón. Y cuando hablamos de materiales, podemos hablar de materiales que eso es el material de cuero o de metal o de cristal. Esos son adjetivos. Pero cuando hablamos de lo que se llama apellidos, pues la connotación es un poco diferente. Y en el espiritismo yo quiero hacer la diferencia. Estos adjetivos no deben confundirse con los apellidos dados después de la muerte de Allan Kardec. Como por ejemplo, los siguientes apellidos: espiritismo religioso, vinculado a una religión; espiritismo kardeciano o kardecista, vinculado a que Allan Kardec era el sistematizador, el dueño de ese contenido, cuando él era el codificador solamente. Un espiritismo laico, decir que el espiritismo es indiferente a la religión, es en contra de la religión. O sea, ese tipo de cosas, de tú poner al espiritismo como laico, por ejemplo, y ponerle a la casa espírita como requisito de que el espiritismo es laico, son apellidos que el espiritismo no necesita. Todos estos espiritualistas que creen de esa manera asumieron erróneamente que Allan Kardec era el responsable intelectual del contenido de la tercera revelación, que no era de él, sino que la tercera revelación era una inspiración divina, nada que ver con Allan Kardec. Porque Allan Kardec, como si Allan Kardec fuera el sistematizador en términos de que el espiritismo es kardecista, justificados con que las enseñanzas eran de Kardec y no de los espíritus. Y peor aún, pensaron que no era una eterna verdad, que es absoluta, que es palabra de Dios. Todo porque al dejar de leer los libros codificados, no dieron importancia a los verdaderos propósitos del espiritismo para moralizar la humanidad. Explico también en este artículo lo que es un apellido. El apellido es la parte del nombre con la que se definen las raíces de procedencia de una persona. El apellido de aquella palabra que sigue después del nombre de pila. Dicha palabra es heredada de generación en generación hasta que finalmente pierde el linaje. Entonces el espiritismo no puede llamarse kardeciano, ni puede llamarse laico, ni puede llamarse cristiano, porque esos son apellidos que no vienen con la naturaleza de lo que Dios quería con lo que es el espiritismo. Es por esta razón que los espiritualistas, que no es lo mismo que ser un adepto del espiritismo, secuestraron esta bella filosofía para convertirla en una religión para los religiosos y un espiritismo laico para los racionalistas, claramente estableciendo separación y demarcaciones, añadiendo apellidos al espiritismo que el espiritismo considera como falso y pernicioso. Esta explicación la doy para que no se confunda que el decir que el espiritismo es moralizador y consolador, que son adjetivos de lo que hace el espiritismo, se confundan con lo que son los apellidos que se han puesto al espiritismo, que no tienen que ver nada y que no podemos asumir ni podemos aceptar. Un espiritismo laico, o un espiritismo cristiano, o un espiritismo porque ya esos son apellidos de lo que es eso y no es eso, porque el espiritismo no es laico, el espiritismo no es cristiano, el espiritismo no es para un solo grupo de pensantes, sino que es para la humanidad. Fueron facciones religiosas que sin ningún permiso alteraron los contenidos originales de los libros codificados por originales. Hoy deseamos dirigir nuestros esfuerzos de divulgación espírita hacia el espiritismo moralizador y consolador, anunciado en los libros codificados. La autenticidad de los libros codificados por Allan Kardec se evidenció en el método Kardec, que certificó la autenticidad de los libros codificados. Ningún otro libro que se haya creado por el hombre en toda su existencia ha sido validado con el método Kardec. Toda filosofía o corriente de pensamiento humano que pretenda hacerse llamar la verdad absoluta o el derecho a decir que su línea de pensamiento es la única correcta, nos circunscribimos a lo que dijeron los espíritus a pregunta de Allan Kardec. En el libro de los espíritus, en el artículo 841, se establece que si hay algo que está permitido imponer
es el bien y la fraternidad. Kardec le preguntó a los espíritus, artículo o pregunta número 841. Por respeto a la libertad de conciencia, pregunta el espíritu, pregunta Kardec, ¿debemos permitir que se difundan doctrinas perniciosas o podemos sin alterar, atentar contra esa libertad, intentar que vuelvan al camino de la verdad aquellos que se han extraviado por seguir principios falsos? O sea, eso, cuando tú tienes el derecho a pensar diferente, tú tienes el derecho al libre albedrío, te encuentras con la disyuntiva. ¿Y qué yo le puedo decir? Si él quiere pensar de esa manera y él dice que ese es su libre albedrío, el espiritismo enseña que hay ocasiones que hay que imponer el bien. ¿Cómo contestó el espíritu? Dice, sin duda podéis intentarlo, o sea, el corregir a esas personas, e incluso debéis hacerlo. O sea, que inmediatamente le añade, pero debes hacerlo, pero enséñad según el ejemplo de Jesús, mediante la dulzura y la persuasión, y no por la fuerza, lo cual sería peor que la creencia de aquel a quien queréis convencer. Si hay algo, dice el espíritu, que está permitido imponer, es el bien y la fraternidad. Con todo, no creemos que el medio de lograr que se los admita sea obrar con violencia, pues la convicción no se impone. O sea, esto del espiritismo no se impone, sino se expone. También tenemos como recurso la pregunta número 842 del Libro de los Espíritus, que Kardec le hace la siguiente aseveración a los espíritus. Puesto que todas las doctrinas abrigan la pretensión de ser la única expresión de la verdad, o sea, que son la verdad absoluta, pregunta Kardec, ¿por qué signos podemos reconocer aquella que tenga el derecho de presentarse como tal? Los espíritus le contestan lo siguiente: será la que haga más hombres de bien y menos hipócritas, vale decir, más hombres que practiquen la ley de amor y caridad en su mayor pureza y en su más amplia aplicación. Por ese indicio reconocemos que una doctrina es buena, pues toda doctrina que tenga por resultado sembrar la discordia y establecer demarcaciones entre los hijos de Dios no puede ser sino falsa y perniciosa. O sea, quiere decir que todo aquel que viene a hablar de que tiene una perfecta verdad, que son la única verdad que existe, debe tener dentro de sus consideraciones que se le considere que hacen hombres de bien y hacen menos hipócritas. Porque si no, daría lugar a demarcaciones, lo cual ocasionaría que entonces fuera una doctrina falsa y perniciosa. Soy espírita y al bien yo voy a practicar. Es amar a quien nos hizo mal. Es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Es muy importante que reconozcamos también cuál es el propósito del espiritismo con la humanidad. Veremos claramente que el libro de Génesis espiritual, escrito y codificado por Allan Kardec, establece que se alcanzará a la humanidad sin ninguna etiqueta, sin ningún apellido, sin ninguna demarcación ni imposición alguna. El espiritismo que con el recurso de educación
logrará adelantar o alcanzar al progreso espiritual de la humanidad. Y será la palanca que Dios se sirve para lograr el progreso de la humanidad. Teniendo muy en claro que el espiritismo no es una religión que establece pautas a los seres humanos, que impone demarcaciones como condición para ser espiritista. El mensaje espiritista nos muestra con su dulce mensaje que no se necesita ser religioso para lograr la moralización y por consiguiente predicar un mensaje de bien común al mundo. El espiritismo es un recurso contundente para que las almas encarnadas y desencarnadas encuentren el camino hacia su adelantamiento espiritual, protegiendo siempre el libre albedrío o el libre pensar, de lo cual todos tienen derecho y para lo cual hemos venido a esta encarnación. Los libros codificados, que para los espiritistas constituyen la palabra de Dios, muestran un mensaje de Dios para la humanidad justo, coherente, esperanzador, consolador, desprovisto de todo acto de violencia. Entonces, haciendo claramente la historia que hemos tenido en el espiritismo, es menester decir que esta es la mejor manera, por lo menos es la única manera que podemos ver donde el espiritismo puede continuar con su progreso y su adelanto espiritual, y para su adelantamiento, el adelantamiento espiritual de la humanidad. Fueron muchos los cambios específicos que cada cual hizo a su manera en organizaciones no avaladas por los espíritus, con opiniones personales no avaladas por los espíritus, que sin ningún aval o permiso de los espíritus que dictaron a Allan Kardec el contenido divino de los libros codificados, que cambiaron por completo el concepto del espiritismo. Es por eso que venimos con esta iniciativa de presentar el espiritismo moralizador y consolador al mundo. Este mensaje que estoy grabando en este momento, lo estoy haciendo con todo propósito de ponerlo en el artículo de referencia, con el propósito de que se entienda de qué es la razón de la existencia del espiritismo moralizador y consolador. Ahora, este mensaje yo se lo voy a enviar a muchos presidentes, directores de casas espíritas que no están afiliados a nadie, a invitarlos a que consideren esta idea, este concepto en el espiritismo de un modo de unificar a todos, donde no se necesita que nadie tenga un compromiso ni un pacto con nadie, sino que sea simplemente el deseo de que unamos esfuerzos para llevar a una humanidad que necesita el adelantamiento espiritual a través del conocimiento del espiritismo. Si usted es espiritista y dice llamarse espiritista caldesiano, o espiritista laico, o de Joaquín Trincado, y usted es un dirigente de su grupo, y tiene una preocupación de que el grupo que usted pertenece, al que usted dirige, no está bien definido en sus propósitos, yo le invito a que consideren el espiritismo moralizador y consolador. Usted no tiene que hacerse miembro de este grupo. Usted no tiene que contribuir en nada con este grupo. Usted simplemente utiliza los recursos de los libros codificados gratuitos en el original francés y en las copias en español, traducciones que se han hecho, que son confiables, a que la dirección que usted lleva en su casa espírita sea conforme a lo que el espiritismo como tal, que es lo que usted busca y usted ama y usted ha defendido, que le quite los apellidos de caldecistas, de laicos, de cristianos, y que se disponga a hacer lo que dijeron los espíritus de los libros codificados. Aquí no pasamos lista. Usted quiere utilizar esto, lo puede utilizar. Nunca me enteraré si usted lo utiliza o no, pero está disponible. Entonces lo pongo a la disposición junto a mis videos y mis artículos, con el propósito de que usted se eduque y ayude a su membresía a que continúen o activen su adelantamiento espiritual. Nuestro interés es el espiritismo, que no es de nadie, pero que es de la humanidad, patrimonio de la humanidad. Protegemos y seguiremos protegiendo como compromiso el contenido doctrinario original francés asentado en la Biblioteca Nacional de Francia. Eso no se puede cambiar. El espiritismo ya ha sido dado y se ha constituido como un patrimonio de la humanidad. Ya no hay derecho de autor.
Ya nadie puede decirse yo soy dueño del espiritismo. Y yo pido y le deseo que usted todo lo que haga, lo haga conforme a lo que dicen los libros codificados. ¿Usted quiere escribir un libro? Puede escribirlo. Siempre y cuando cite y diga que es espiritismo, cite los contenidos de los libros codificados. ¿Usted quiere tener una organización que alguien los ayude y que no los deje solo en el camino? Ya debe ponerse los pantalones o las faldas y decir que tenemos que caminar solos, solamente con el apoyo de los estatutos que están incluidos en los libros codificados, que no se necesita nada más nuevo. Quítese de la mente de que usted tiene que buscar la manera de que se actualice eso para que se acomode con la ciencia. Falso. La ciencia se tiene que acomodar al espiritismo, dijo Kardec, que el espiritismo se ajustaba a la ciencia en los nuevos conocimientos cada vez que estos surgieran, pero era en el término de que era la ciencia que tenía que llegar a la verdad eterna que ya el espiritismo tiene. Por lo tanto, el espiritismo siempre se va a ajustar a la ciencia. O sea, no tenemos que cambiar nada de los contenidos originales de los libros codificados en la parte espiritual, nada específico, porque simplemente la ciencia está adelantando. Ese concepto erróneo de pensar de que el espiritismo está anticuado por ese propósito es el que no entiende que esto es palabra de Dios, de que esto es una inspiración divina, de que esto es una eterna verdad que no se puede cambiar y que es absoluta, propensa a que nadie la puede cambiar. Y si usted quiere perder el tiempo, como hace la CEPA, la Confederación Espírita Panamericana, en tratar de convencer a las personas y a los grupos que ellos le predican de que se necesita una nueva actualización, se va a encontrar con que no va a poderlo hacer, le va a mentir y va a perder el tiempo precioso para ayudar a las personas en su moralización, en su adelanto espiritual. Que usted no cree en la parte moral del espiritismo, pues usted no es espiritista. Que usted no cree en las oraciones del espiritismo, que hace el espiritismo, los fluidos cósmicos universales, pues usted no es parte de lo que el espiritismo enseña. Pues no se oponga ni se ponga en el medio para entorpecer esta obra que queremos hacer, porque esto no lo detiene nadie, ya esto está en las manos de los espíritus. ¿Usted tiene algún problema con eso? No discuta conmigo, discuta con los espíritus. Le recomiendo que hable con el espíritu de verdad, que es el que nos dirige a nosotros, porque nosotros nos hemos mantenido en lo que dejaron ellos por escrito. Hemos respetado eso y queremos que se nos respete por lo que pensamos. Que usted puede decir, no, porque Fran Montañez es muy dogmático. Aquí no hay dogmas. Kardec dijo en una contestación que hizo en el periódico El Porvenir en abril de 1859 que el espiritismo no tiene dogmas, no es dogmático, porque se sostiene en verdades eternas, se sostiene en información claramente verificable del mundo espiritual. Entonces, dejémonos ya de estar como el gato y el ratón y tratar de que el espiritismo sea cambiado a la manera de pensar de algunas personas. No, eso no lo vamos. Sea humilde, acepte esta invitación que no los compromete en nada, sino en que simplemente sea un espiritista verdadero que adelanta sus espíritus y desea eso para los demás. Mi nombre es Fran Montañez. Se puede comunicar conmigo mientras yo viva, en todo momento, por las redes sociales. Pero no tiene que comunicarse conmigo para usted pertenecer a esta organización. Este logo que yo tengo aquí, usted lo puede asumir. No me lo cambie, por favor. Ahí lo tiene. Le puede añadir el nombre abajo si quiere, que lo estamos haciendo. Pero usted, cuando le hablen de espiritismo, como están hablando ahora en muchos lugares, queremos el espiritismo moralizador y consolador. Como adjetivo, moralizador y consolador, no como apellidos. No somos espiritistas cristianos, no somos caldecistas, caldesianos, ni laicos, ni racionalistas. Somos espiritistas, que tiene la capacidad de ser moralizador y consolador al mundo. Eso está en los libros codificados. No me lo he inventado yo. Así que gracias por la oportunidad que he tenido de que usted escuche este video completo y que usted lo ponga en práctica en sus objetivos en el futuro de su organización. Lo invito a pertenecer a este grupo que queremos preservar los libros codificados y predicar lo que Dios quiere a través de su palabra dada en los libros codificados.